Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y les presentaremos la eurocrisis. Historia del euro. El euro tiene dos precedentes principales. El primero fue la serpiente monetaria creada en 1972-1973. El segundo fue el sistema monetario europeo en 1979. La serpiente monetaria fue creada por los países de la Comunidad Económica Europea como un nuevo sistema de tasa cambiario, donde las divisas se fijaron con un rango de más o menos 2.25%. Fue llamado serpiente monetaria debido a la ondulación producida en la gráfica, tras representar la diferencia entre ambos márgenes. Este nace tras los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo de Basilea. El sistema produjo resultados que para nada fueron alentadores, ocasionando desequilibrios en las economías europeas, generando problemas mayores, lo que llevó a que finalmente este sistema colapsara. El sistema monetario europeo empezó a funcionar en marzo de 1979. Estaba integrado por 12 miembros. Introdujo una nueva moneda artificial, la llamada Unidad Monetaria Europea. Sus objetivos fundamentales eran estabilizar los tipos de cambio para corregir la inestabilidad existente, reducir la inflación y preparar mediante la cooperación la Unión Monetaria Europea. Pero fue objeto de ataques especulativos y, como consecuencia, el Reino Unido e Italia renunciaron al sistema monetario europeo en 1992. Al mismo tiempo, Jacques Delors hizo pública su idea de una moneda común en Europa, establecido por el Tratado de Maastricht entre 1991 y 1992. Tal tratado tenía tres pilares. En primer lugar, el tratado incluía a la Comunidad Europea, que a su vez estaba formada por cuatro partes que incluían a la Unión Económica y Monetaria. Esta fue establecida en tres etapas. La primera etapa fue el Mecanismo Europeo de Cambio de 1990 a 1994 y en la segunda, de 1994 a 1999, se le concedió independencia a los bancos centrales y se fundó el Instituto Monetario Europeo. El Instituto Monetario Europeo inició sus actividades en enero de 1994, como paso intermedio, pero fundamental, en el camino hacia el establecimiento del Banco Central Europeo, el cual entró en vigor en 1999. Este es parte del sistema europeo de bancos centrales, que ahora está a cargo de la política monetaria en la eurozona. El euro se introdujo a principios de 1999. Durante los 3 primeros años fue una moneda invisible, ya que solo se utilizaba a efectos contables y en los pagos electrónicos. Durante ese lapso, las personas continuaron utilizando sus monedas nacionales, y a partir del 2002, el euro se convirtió en la única moneda de curso legal en la eurozona. Cualquier país que desee convertirse en miembro de la zona monetaria debe cumplir los criterios de Maastricht. Estos son, en primer lugar, el índice de inflación no debe superar los 1.5 puntos porcentuales del promedio de los 3 primeros países. En segundo lugar, las tasas cambiarias deben permanecer dentro de la banda EMS durante 2 años. En tercer lugar, las tasas nominales de interés a largo plazo promedio no deben superar el de los 3 países con mejores resultados en más de 2 puntos porcentuales. Y cuarto, y el más importante, los déficits presupuestarios no deben ser superiores al 3% con respecto al PIB, y la relación deuda-PIB no debe ser superior al 60%. Eventualmente, la mayoría de los países de la Comunidad Europea lograron cumplir este último requisito, con excepción de Italia, Bélgica y Grecia. Mientras que a Grecia no se le permitió introducir el euro en 1999, Italia y Bélgica sí pudieron hacerlo a pesar de no haber superado la prueba. 2 años después se le permitió a Grecia unirse, pese a que su deuda PIB estaba notoriamente por encima del 60%, y de que sus estadísticas eran falsas. Esto pone en manifiesto una de las causas fundamentales de la eurocrisis. El marco legal que, según los fundadores del euro, obligaba a los países miembros a mantener rectitud fiscal resultó no estar grabado en piedra. De hecho, los políticos pueden modificar las reglas del juego a voluntad. En los últimos 14 años, varios países no han cumplido el criterio de déficit público y algunos no lo han hecho en varias ocasiones. Sin embargo, el procedimiento de déficit de Maastricht, que obliga a multar a los países en falta, no siempre se implementaba. En 2002 y 2003, Francia y Alemania registraron déficits demasiado altos, pero forzaron a sus socios de la eurozona a olvidar el castigo. Esto debilitó fatalmente el marco legal del Tratado de Maastricht, convirtiéndolo simplemente en una serie de recomendaciones y no de requisitos.
El tratado también incluía una cláusula de no corresponsabilidad financiera, a través de la cual los países miembros no serían responsables de las deudas de otros países. Evidentemente, el objetivo real de los criterios de Maastricht era incorporar a la zona euro países que no lo satisfacían, para después hacer todo lo necesario para forzarlos a satisfacerlos. Las áreas monetarias óptimas y la eurozona. La moneda común fue principalmente un proyecto político, no uno económico. Esto explica que se aceptara a países cuya deuda pública era demasiado alta y que se estableciera el área monetaria como un todo. Según el modelo de la Trinidad Imposible, cada país debe elegir entre movilidad de capital, política monetaria autónoma y tasas cambiarias fijas, ya que solo es posible lograr dos de estas tres características. En la eurozona, los países tienen tasas cambiarias fijas en relación a los demás países miembros, y existe plena movilidad del capital. Por ende, los países de la Unión Económica y Monetaria no pueden aplicar políticas monetarias de manera autónoma. Robert Mundell fue el primero en hablar de áreas monetarias óptimas. La pregunta era siempre la misma: ¿cómo pueden estas economías lidiar con choques asimétricos? Los países con tasas cambiarias flexibles pueden evaluar sus monedas. Estas devaluaciones se traducen en una economía externa más competitiva. Sin embargo, en un área monetaria no se puede utilizar este mecanismo, ya que solo la moneda en su totalidad puede devaluarse frente a otras monedas. Si un país miembro sufre un choque de demanda negativo, España por ejemplo, y otro se enfrenta a un choque de demanda positivo, por ejemplo Alemania, los rendimientos y los salarios disminuyen en España y aumentan en Alemania. Estos desequilibrios pueden eliminarse si los trabajadores y el capital se mudan de España a Alemania. Eventualmente esto llevaría a un incremento de precios y salarios en España y a una disminución de los mismos en Alemania. Sin embargo, esto depende de que los capitales y los trabajadores puedan moverse libremente y que tanto inversores como empleados estén dispuestos a hacerlo. En teoría, se logra satisfacer la primera condición a través de la Unión Económica y Monetaria, que implica plena movilidad del capital y laboral. El capital es de hecho móvil, pero no en el caso de los trabajadores por varias razones. En primer lugar, el mudarse a otro país es más costoso que transferir capitales en centros financieros. Aún así, el mayor obstáculo es el idioma. En los 18 países euro hay 16 idiomas diferentes. Es más, los títulos profesionales no se pueden transferir fácilmente de un país a otro. Mientras que en Italia las enfermeras deben estudiar en la universidad, en Alemania solo deben completar un curso de formación. Y lo que es más importante aún, la mayoría de las personas simplemente no están dispuestas a mudarse del país, dejando de lado a familiares y amigos. De acuerdo a Kinnon, un área monetaria podría aún así serle útil a los países, ya que el factor de mayor importancia es la apertura, no la movilidad. Mientras más abierta sea una economía, menor es el grado de determinación que ejerce la oferta y la demanda interna sobre los precios. En economías muy abiertas, la revaluación podría desencadenar en una situación más grave. Por otra parte, los salarios nacionales podrían aumentar a medida que los empleados demanden margen de beneficio debido a una mayor inflación interna. Ambos casos reducirían la competitividad de los precios. De este modo, según la interconexión de las economías nacionales, tiene sentido o no el pertenecer a un área monetaria, que los precios de la importación aumentan provocando una inflación importada. Los siguientes cuadros muestran el porcentaje promedio intracomercial de las regiones seleccionadas. En primer lugar, se aprecia que el porcentaje intracomercial en la eurozona no es tan alto a pesar de haber riesgo monetario. En el área libre de comercio de las Américas, la proporción de las exportaciones intrarregionales es mayor que en la eurozona, a pesar del riesgo monetario. De todos modos, la principal fuerza impulsora parece ser la Unión Europea y no la eurozona. Por último, es evidente que el porcentaje promedio intracomercial en la eurozona ha disminuido desde el 2003, aunque en la mayoría de los casos se ha cumplido con el criterio de Kinnon. Kinnon propone una tercera teoría referida a las áreas monetarias. Según este autor, los choques asimétricos no son tan problemáticos si los países están altamente especializados en la producción de varios bienes. Una economía más diversificada tiene también un sector exportador diversificado, lo que significa que los choques asimétricos afectan solo a un sector de la economía. Eventualmente, los choques se equilibran entre sí, haciendo que las tasas cambiarias fijas resulten útiles a aquellos países que producen una variedad de productos. Solo hay algunos estudios que analizan si esto se aplica a los países de la eurozona.
Si tenemos en cuenta estas consideraciones teóricas, podría ponerse en duda el hecho de que la eurozona sea un área monetaria óptima, pues existen otras áreas monetarias, como los Estados Unidos, que también tienen condiciones que no son óptimas de acuerdo al criterio mencionado. Pero este país posee sistemas de transferencia de dinero de las regiones prósperas a las menos productivas. Este no es el caso de la eurozona, ya que cada país conduce su propia política fiscal y económica. Pero, ¿por qué países como Grecia desean convertirse en miembro de la área monetaria aun cuando conocen las posibles dificultades que esto acarrearía? Pues la razón principal posiblemente sea que estos países esperan que las tasas de interés para los deudores internos, incluyendo el gobierno, disminuyan una vez que pertenecen a la eurozona. Esto fue exactamente lo que ocurrió después de la introducción del euro. Para resumir, el proyecto de una moneda común fue una idea política. Fueron los políticos quienes decidieron crear el euro y permitir que los países que no cumplieran con los requisitos fueran incluidos en el proyecto. Hay que tener en cuenta que la Unión Económica y Monetaria, por su propia naturaleza, ya tenía defectos que no causaron la crisis, pero que sí contribuyeron a magnificarla. Causas de la eurocrisis. Los países como España e Irlanda enfrentaron grandes déficits públicos, al igual que Grecia y Portugal. Estos países conformaban una parte de la eurozona. Sin embargo, estos mismos estuvieron sobre el objetivo del déficit. En el año 2008, España e Irlanda lograron incluso alcanzar excedentes presupuestarios para algunos años. De igual manera, en este año, ambos países lograron estar entre los países con mejores resultados y lograron reducir la relación de deuda PIB. La relación de deuda PIB se disparó en todos los países de la eurozona para el año 2008. Una de las causas de la eurocrisis fue la crisis financiera que se ocasionó en el 2008. Muchos de los bancos europeos habían invertido en valores respaldados por activos, que después, en el 2001, la política monetaria en Europa era relativamente expansiva, lo que llevó a los bancos e inversores a centrarse en inversiones alternativas, dado que los bonos tradicionales no eran lucrativos, debido a los bajos rendimientos que los mismos ofrecían. Los ABS eran una buena opción, ya que obtenían buenos índices y mayores rendimientos para los bancos. Los déficits comerciales de Estados Unidos fueron financiados con la venta de ABS. Los países con superávit por cuenta corriente, especialmente como en ese momento lo era Alemania y los Países Bajos. Cuando la Fed aumentó las tasas de interés desde el 2006 al 2007, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos se volvió completamente insostenible, lo cual hace que estalle, y el valor de los ABS se desplome. Esto desencadena bajas masivas en el valor de los activos de los bancos, creando una desconfianza entre los ahorristas. Cuando Lehman Brothers se fue a la quiebra, esta insolvencia causa un desplome de los mercados bursátiles de todo el mundo. En los países anglosajones, el sistema financiero está orientado hacia el mercado y no dominado por los bancos como lo es en la mayor parte de los países. En Europa, las compañías y los individuos financian sus inversiones al pedir préstamos a sus propios bancos y retener las ganancias. Los bancos representan más del 100% del PIB del país en el que se encuentran, e incluso los bancos europeos todavía invierten principalmente en activos domésticos. La solvencia de los bancos depende de la solvencia del país donde se encuentren, y esta dependencia obligó a los gobiernos europeos a salvar los bancos. Crisis de crecimiento. La eurozona se vio afectada por una doble recesión, una característica típica de muchas crisis bancarias. Actualmente, Alemania es el pilar de la estabilización de la economía de la eurozona. Italia y Austria fueron los países que reestructuraron la mayor cantidad de bancos durante esa época. España solo cerró 3 bancos, pero España fue uno de los países que se vio más afectados por la crisis, porque también sufrió el estallido de la burbuja de los precios inmobiliarios. La causa principal de la actual crisis no es la deuda pública, sino que es la excesiva deuda privada con la que se contaba. Algunos países lograron mantener la deuda privada como un porcentaje del PIB estable, después de que estallara la crisis. La eurozona no solo atravesaba una crisis de deuda pública, sino que también una crisis de crecimiento. La crisis económica provocó recesión en toda la eurozona en el 2009 y todos los Estados miembros se vieron afectados por esta crisis. Alemania era el enfermo de Europa, ya que las tasas de crecimiento estaban en su mayoría muy por debajo de la media de la eurozona. Los países con problemas de deuda pública optaron o se vieron obligados a adoptar medidas de austeridad.
Con el teorema de equivalencia ricardiana, los recortes de gastos de gobierno se multiplicaron, ampliaron y estos profundizaron la recesión. Los países del sur con mayores tasas de inflación perdieron competitividad en los precios en comparación de los países del norte, como lo era Alemania, lo que causó desequilibrios en la cuenta corriente. La crisis del mercado laboral. El aumento del desempleo es una de las características típicas de las crisis bancarias, y gracias a la recesión que tuvo Europa, este aumento de desempleo impactó de manera severa en los mercados laborales. Después de la recesión, el mercado laboral comienza a comportarse de maneras diferentes, lo cual puede explicarse, primeramente y de manera fundamental, por la calidad de las instituciones, la flexibilidad de los mercados laborales y los factores estructurales. Como ejemplo, tenemos España. Cuando este país estaba en el pico de la burbuja inmobiliaria, es decir, cuando los precios de los bienes inmuebles estaban muy por encima de los del resto de bienes y servicios, aproximadamente 1 de cada 4 empleados trabajaba en el sector de la construcción. Cuando la burbuja estalló, todo ese sector se encontraba bajo presión. Como segunda explicación, tomamos en cuenta la teoría neoclásica estándar, que nos indica que debemos mirar a los costes laborales unitarios de algunos países de la eurozona, es decir, debemos mirar lo que cuesta emplear a un trabajador en función de la productividad. Tengamos en mente que los costes laborales unitarios se mantienen constantes si los salarios nominales aumentan solo en la suma de la inflación y de las ganancias de la productividad. Por ejemplo, en países como España y Portugal, los salarios nominales aumentaron demasiado, lo que provocó que los costes laborales unitarios se elevaran. Además, la demanda laboral se incrementó como resultado del aumento de la demanda agregada. Dado que las importaciones de capital se utilizan principalmente para el consumo y no para inversiones, la productividad aumentó muy poco. Por tal motivo, España y Portugal perdieron competitividad. Otro ejemplo es el caso de Alemania, cuyos costes laborales estaban muy por encima de países como Grecia. Sin embargo, los costos no son todo lo que importa. Alemania tiene una ventaja muy grande, ya que referente a la ingeniería, sus productos son de muy alta calidad. En estos sectores, los precios no representan un factor decisivo. En cambio, la calidad del producto y la atención al cliente son aún más importantes, razón por la cual Alemania tiene un buen desempeño aunque sus salarios reales son relativamente altos. Recordemos que los salarios reales y el desempleo son bajos si la negociación salarial ocurre de manera descentralizada o centralizada. Las instituciones del mercado laboral ayudan a explicar las diferencias de desempleo. De acuerdo con el modelo de Diamond, Mortensen y Pizarritz, hay fricciones de búsqueda en los mercados laborales. Es así que existen vacantes y desempleo simultáneamente. La curva de Beveridge ilustra la relación entre la oferta de empleo, representada en la gráfica como V, y las tasas de desempleo, representadas en la gráfica como U. Los descensos simultáneos en la vacante y la tasa de desempleo requieren una mejora en el proceso de correspondencia. Este proceso puede mejorar si la brecha es menor o el proceso de correspondencia es adecuado. Es importante destacar que el foco de las reformas del mercado de trabajo en otros países debe centrarse en la mejora del proceso de correspondencia y que los desajustes regionales y de cualificación tienen que reducirse por medio de una política activa del mercado laboral. Esta crisis de la deuda pública es considerada como un problema principal en Europa y también se llega a usar como sinónimo de eurocrisis. En algunos casos, la deuda pública ya era alta antes de que los países introdujeran el euro, y en otros casos se incrementó como resultado de la crisis financiera. Por un lado, los grandes déficits públicos posteriores a la crisis pueden explicarse por las medidas de rescate para los bancos y las empresas. Por otra parte, el gasto público aumentó a medida que los gobiernos luchaban contra la recesión y el gasto social obligatorio se incrementaba, es decir, luchaban contra la política fiscal expansiva y prestaciones de desempleo se incrementaban. Cuando la deuda pública se incrementa debido a la crisis financiera, los países necesitan reducir su endeudamiento y uno de los problemas es la deuda privada, ya que la deuda pública y la privada difícilmente pueden reducirse simultáneamente. Hay países que deciden reducir primero la deuda privada, mientras que otros implementan medidas de austeridad para reducir la deuda pública, aunque la privada continúe creciendo.
de modo que no resulta una opción adecuada, ya que ni la deuda pública ni la privada disminuyen sustancialmente. Este inconveniente de la reducción de la deuda puede ejemplificarse por medio de la ecuación mostrada. En esta ecuación, BT es la relación deuda-PIB en el año T, R es la tasa de interés, G es el crecimiento del PIB y DT es el balance primario en el año T. El balance primario es la diferencia entre los ingresos y gastos públicos, sin pago de intereses. La relación deuda-PIB se puede disminuir si el crecimiento del PIB es superior a la tasa de interés o si el país logra un superávit primario. Se debe tener en cuenta que si un país reduce sus gastos y aumenta los impuestos, el saldo primario podría convertirse en un superávit. Sin embargo, estas medidas también hacen que el PIB caiga debido a un factor superior, refiriéndonos al multiplicador keynesiano. Al final, la relación deuda-PIB podría incluso aumentar debido a esta política. Por lo tanto, el crecimiento para esos países es esencial para poder superar la crisis. Según el Fondo Monetario Internacional, la reducción de la deuda es especialmente exitosa si hay una combinación de políticas y si la política monetaria es laxa, es decir, cuando la oferta monetaria se amplía y es fácilmente accesible a los ciudadanos para fomentar el crecimiento económico. Por lo tanto, la consolidación fiscal debe centrarse en los problemas estructurales y no en medidas de austeridad temporales. Como la represión fiscal no es una opción probable para los países de la eurozona, es decir, las políticas en las que el gobierno toma insidiosamente riqueza del sector privado y más concretamente facilita al gobierno financiar su deuda, no es una opción. La deuda tiene que reducirse con cautela. Por ejemplo, las mejoras presupuestarias primarias solían ser sostenibles solo si la variación anual era de alrededor de un punto porcentual. Todo esto demuestra que Europa debe aceptar que le tomará mucho tiempo deshacerse de los problemas de deuda pública y entender que las medidas de austeridad que se centran en la reducción de la deuda a corto plazo no son la solución. A continuación hablaremos sobre la balanza de pagos. Como los países en la eurozona comercian entre sí, se da lugar a una dependencia mutua, por lo que existen problemas del aumento en los desequilibrios en cuenta corriente de estos países. Como podemos observar, Alemania registra un déficit en 1999 y 2000. Después continúa con un superávit, el cual ha crecido y alcanzado hasta el 7% en el 2012. Pero el superávit de los Países Bajos es aún mayor. Por otra parte, Portugal, Grecia y España tienen déficit en su cuenta corriente. Pero estos datos son preocupantes, ya que nos muestra desequilibrios en la eurozona. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, los precios y los salarios aumentan mucho más en los países deficitarios que en los países con superávit, por lo que Grecia y España presentaron apreciaciones reales, mientras que Alemania se depreció contra los otros países de la eurozona, y al mismo tiempo, la tasa de crecimiento del PIB fueron altas en los países deficitarios. Dado que las importaciones dependen de los ingresos nacionales, con esto se proporciona un nuevo impulso a estas importaciones. El siguiente cuadro nos muestra la contrapartida de los saldos en la cuenta corriente. Como podemos observar, Alemania y los Países Bajos tienen un superávit por cuenta corriente y tienen déficit en sus cuentas financieras. Esto quiere decir que el dinero se transfiere de Alemania a Países Bajos y a otros países. Para comprender esto, estamos diciendo que los ahorros alemanes y holandeses se utilizan en parte para financiar el consumo y las inversiones de otros países. Esta gráfica nos muestra las posiciones de la inversión internacional de algunos países de la eurozona. Podemos ver que Alemania y Países Bajos causan un aumento masivo en las cuentas por cobrar de otros países y al mismo tiempo aumentan los pasivos en los países de déficit por cuenta corriente. Conclusiones. En esta presentación hemos llegado a dos conclusiones. La primera
es preguntarse si una unión monetaria es una idea útil, ya que puede conducir a graves problemas. Por ejemplo, México adopta el dólar y se une a Estados Unidos, pero como todos sabemos, Estados Unidos es un país más fuerte. Se supone que al unirse con un principal socio comercial, esta unión resultará mejor. Sin embargo, un aumento del comercio también se puede lograr por la dolarización. Por lo tanto, no hay necesidad de unirse o crear una unión monetaria con el fin de lograr efectos comerciales positivos. La segunda conclusión es tomar a la eurocrisis como una señal de advertencia para los demás países que están considerando la creación de una zona monetaria, por lo que debemos tomar a la eurozona como un ejemplo respecto a lo que se debe y no hacer. Como última observación, la regularización financiera es un tema importante en todos los países. Como pudimos observar en la eurozona, los problemas del sector bancario en un par de países pueden conducir a una crisis, como ocurrió en la eurozona. Por tu atención, gracias.